Bien, vamos a hablar entonces de patología hipotálamo hipoficiaria. Habitualmente habíamos dicho de que son en la hipófisis donde se producen las hormonas como tal de la adenohipófisis, ya que son entre 6 a 7 hormonas que habitualmente se producen. Y estas hormonas habitualmente son normalmente estimuladas, ¿ya? Entonces tienen un estímulo para su producción. Entonces esto se llama un mecanismo de feedback. Y el estímulo inicial proviene del hipotálamo, obviamente ante la carencia periférica de la necesidad de esta hormona. La única hormona que en situaciones normales se encuentra totalmente inhibida es la prolactina gracias al efecto dopaminérgico, porque si no todo el tiempo estaríamos nosotros, ¿no es cierto?, con una glándula mamaria aumentada de tamaño, con producción láctea, etcétera. Entonces, ¿esto qué significa? Que en situaciones donde ocurre una sección del tallo hipoficiario, ¿ya? Entonces miren, acá lo vamos a poner bonito. Habitualmente entonces están estimuladas ya la hipófisis ya por estas hormonas que se liberan del hipotálamo. Cuando produzco la hormona liberadora de tirotropina, entonces habitualmente lo que voy a hacer es estimular la producción de TSH y prolactina, ambas. La hormona gonotropina, ya la folículo estimulante, luteinizante y hormona del crecimiento, y la corticotropina, la ACTH como tal. Entonces, normalmente, miren, tienen un efecto de feedback positivo gracias a que a nivel periférico había una disminución en esas hormonas y se estimularon y comenzó a producirse todo este ciclo. Ahora, cuando yo tengo una sección del tallo hipoficiario, significa a este nivel voy a seccionar, entonces no hay producción de ninguna de estas hormonas. Sin embargo, la única que al seccionarse el tallo cerebral aumenta su producción, escuchen bien es esto, miren, entonces se secciona el tallo hipoficiario y se bloquea la inhibición, y al bloquearse la inhibición de dopamina, aumenta la producción de prolactina. ¿Ok? Entonces, esto es importante conocerlo. Las personas que tienen accidentes de tránsito y de repente tienen una galactorrea, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué salió esto? Bueno, entonces significa de que ha habido una sección a nivel de tallo cerebral con un bloqueo en la producción de todas estas hormonas y un estímulo en la producción de prolactina por inhibición de la dopamina. Adicionalmente hay otras hormonas contrarreguladoras, entre ellas está la somatostatina, que bloquea la hormona del crecimiento y la TSH. Obviamente, si no, imagínense, si no hubiera alguien que contrarregule esta situación, pues creceríamos infinitamente nosotros, seríamos como los incas en aquellos tiempos que medían más de 2 metros. Entonces la somatostatina se encarga de regular estas dos hormonas, la hormona del crecimiento y la hormona estimulante de la tiroides. Ok, espero que esto haya quedado claro. Otro dato que tienen que saber es en relación a la hormona del crecimiento. La hormona del crecimiento se va a estimular con ciertos estímulos, con hipoglucemia, con el ejercicio, con el estrés, con el sueño, cuando hay un traumatismo y en procesos sépticos. ¿Y esto qué quiere decir? Que cuando yo tengo un proceso séptico, ¿no es cierto? Cuando tengo un proceso séptico, lo que va a hacer es aumentarme la hormona del crecimiento y por lo tanto hay una situación de que produce una hiperglucemia. Ya entonces tiene un efecto contrario. Entonces es importante saber de que la hormona del crecimiento, o principalmente en la etapa de crecimiento, aumenta cuando estamos durmiendo. Es por eso que dicen las personas que duermen más cuando son niños, tienden a crecer un poco más. Las situaciones de estrés, el ejercicio como tal también. Tienen que saber que la hormona del crecimiento, al activarse en situaciones de hipoglucemia, significa también que es una hormona hiperglucemiante. Por eso es de que
cuando ya la persona está en hiperglucemia, ocasiona un mecanismo de feedback negativo para que se bloquee su producción. Eso significa. Otros estímulos, entonces acá está la dopamina, los alfa-adrenérgicos, los estrógenos, el glucagón, la vasopresina, también suelen aumentar la hormona del crecimiento. Y se bloquea la producción de hormonas de crecimiento cuando yo consumo alimentos grasosos o ácidos grasos, o cuando consumo corticoides de forma crónica, o beta-adrenérgicos, ¿ya? Entonces, a tomarlo en cuenta estas situaciones. ¿Listo? ¿Por qué es importante conocer estas funciones de la hormona de crecimiento, cuándo se estimula y cuándo no? Porque la hormona de crecimiento habitualmente, cuando hay tumores a nivel de la hipófisis y estos tumores tienen evolución crónica, la hormona de crecimiento es la primera que disminuye su producción cuando hay un problema tumoral con alteraciones hormonales. Y entonces es aquí donde van a ocurrir todos estos fenómenos contrarios. Y uno de ellos es este de acá, la hiperglucemia. Entonces hay ciertos test que me pueden estimular la adenohipófisis y hay ciertos test que me van a permitir ver la supresión de la adenohipófisis. Entonces, ¿cómo yo puedo estimular la adenohipófisis? Entonces, la hormona del crecimiento y la CTH yo la puedo estimular a través de la hipoglucemia insulínica. ¿Qué significa? Normalmente habíamos dicho que la hormona del crecimiento se activa cuando hay hipoglucemia, al igual que la CTH. Entonces, induciendo a la hipoglucemia, yo voy a ver si mi hipófisis es capaz de producir hormona del crecimiento y adrenocorticotropina. ¿Y cómo yo induzco la hipoglucemia insulínica? Administrando insulina. ¿Listo? Otros test de estímulo, entonces yo doy hormona, factor liberador de hormona gonadotropina coriónica, y la respuesta tiene que ser que se me produzca hormona folículo estimulante y luteinizante como tal. Voy a dar yo tirotropina y el efecto tiene que ser que se me produzca hormona estimulante de la tiroides y prolactina. ¿Listo? Es exactamente el mismo fenómeno que mencioné acá en relación a la TRH, por ejemplo. En cambio, los test de supresión de la adenohipófisis, entonces acá la hormona del crecimiento, si voy a dar glucosa oral, entonces significa que ya no tendría para qué producirse mi hormona del crecimiento. Es lo que les mencionaba. Si yo le doy glucosa, voy a tener una hiperglucemia, entonces ya no tiene para qué producirse mi hormona del crecimiento. Y de la misma forma, si le doy dexametasona, ya no tiene para qué estimularse la producción de adrenocorticotropina. Sin embargo, en situaciones de carencia, sí, al darle dexametasona tendría que ligeramente aumentar el efecto contrario. Entonces, estos test de estimulación y test de supresión me sirven sobre todo cuando hay tumores a nivel de la adenohipófisis para saber qué tipo de hormonas suelen ser las que están afectadas. De forma general, no se vayan a olvidar la hipoglucemia insulínica en relación a cuando yo lo induzco a la hipoglucemia a través de la administración de insulina, de por sí me tendría que actuar mis hormonas contrarreguladoras. Ahí está la hormona del crecimiento y la ACTH. ¿Listo? Dentro de las patologías de hipotálamo, de acuerdo a los grupos de edad, entonces en los neonatos, por ejemplo, las hemorragias intraventriculares, las meningitis y los traumatismos son los más frecuentes. De 1 mes a 2 años ya comienzan a aparecer los que son los tumores. De 2 a 10 años, igual, tumores. Son diferentes tipos de tumores, sin embargo. En los que son de 1 mes a 2 años están los gliomas ópticos, histiocytosis, y en segundo lugar están las hidrocefalias con las meningitis. De 2 a 10 años ya son los craniofaringiomas y los gliomas, acompañados de las meningitis y encefalitis viral. De 10 a 25 años, en primer lugar, siguen siendo los tumores, pero en segundo lugar ya cambia el mecanismo, ya son los traumatismos y las hemorragias subaracnoideas, aneurismas vasculares, etc. Y mayores de 25 años puede haber la enfermedad de Wernicke o los tumores. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas de las patologías de hipotálamo? Habitualmente
cuando hay una patología en el hipotálamo significa eh, de que va a alterarse todos los factores liberadores que van a producir las hormonas estimulantes en la hipófisis. Por lo tanto, me va a afectar a casi todas las hormonas para su liberación como tal. Entonces voy a tener alteraciones sexuales como hipogonadismo o pubertad precoz por falta de testosterona, falta de hormona lutein, folículo estimulante principalmente, diabetes insípida por falta de secreción de ACTH, trastornos psíquicos, obesidad, bulimia, anorexia, somnolencia, termodesregulación, disturbios esfinterianos, deshidrosis, afectaciones neurológicas como tal. Ahora, miren, eso cuando hay patología hipotalámica como tal. Cuando hay patología de hipófisis anterior, este término tienen que memorizárselo. El famoso término de hipopituitarismo. ¿Qué es hipopituitarismo? Es el déficit de una o de varias hormonas hipofisiarias. ¿Cuáles hormonas? Ya lo hemos mencionado, ¿no? Entonces, dentro de esas hormonas está la TSH, la CTH, hormona de crecimiento, luteinizante, folículo estimulante, prolactina, hormona gonotropina coriónica humana, etcétera. ¿Cierto? Entonces, si falta más de una o dos hormonas por un problema principalmente tumoral dentro de la hipófisis anterior, entonces estamos hablando de un hipopituitarismo. Dentro de las causas, el más común son los tumores en niños, ya habíamos dicho craniofaringioma, y en adultos los adenomas hipofisiarios. Estos se van a acordar, los adenomas hipofisiarios. Y en tercer lugar están las metástasis de cualquier tumor. Pueden ser también debido a alteraciones vasculares, como en el síndrome de Sheehan, por necrosis hipofisiaria postparto en aquellas mujeres que tienen shock hipovolémico en el postparto y por lo tanto hacen hipoxia a nivel de la hipófisis, alterando la secreción de las hormonas como tal. Trombosis del seno cavernoso, o pueden deberse a procesos infecciosos como meningitis o infiltraciones granulomatosas tipo tuberculosis, o por alguna cirugía, o por radioterapia, o el síndrome de la silla turca por una herniación, ya una herniación grasa hacia la silla turca, que en realidad no hay ningún tumor, pero por esta herniación da la apariencia de que estuviera ocupando espacio y alterando la funcionalidad hormonal. Otras causas acá, pero que son muchas más raras. Me quedo con ustedes diciéndole las causas de los tumores en niños y en adultos, las alteraciones vasculares, infecciones y granulomas, ¿vale? ¿Cuáles son los síntomas habitualmente del hipopituitarismo? Las más comunes, las alteraciones visuales, es lo más precoz. Hay una alteración en la percepción de los colores. Ojo con esto, es lo más común del hipopituitarismo. No ven, no pueden distinguir los colores, no estamos hablando del blanco y negro. El tema de los colores, hay una disregulación. En vez de ver un amarillo, están viendo un verde, y etcétera. Hay afectaciones del quiasma óptico, donde lo más común es ver una cuadrantanopsia bitemporal superior, que posteriormente se va a quedar como una mianopsia bitemporal. Cuando hablamos de alteraciones hormonales, entonces aquí, como les decía anteriormente, depende del tiempo de instauración del proceso. En lesiones agudas, ya entonces menos de 24 a 48 horas, entonces el que principalmente va a ser una carencia significativa va a ser la ACTH, adrenocorticotropina. Y valga la redundancia, con esta hormona en particular, la adrenocorticotropina es influenciada por la hormona estimulante de la tiroides, no se olviden. Entonces, ¿qué significa? Cuando tengo yo una lesión aguda con interferencia en la adrenocorticotropina, voy a entrar en una crisis suprarrenal. Entonces voy a entrar en una disminución absoluta de cortisol, ¿cierto? En ese sentido, tengo yo que priorizar no la corrección con el cortisol, sino que tengo que dar primeramente glucocorticoides antes de dar reemplazo hormonal. ¿Ya? Entonces no se olviden eso. Cuando tengo disminución de la adrenocorticotropina, voy a tener también un problema tiroideo como tal. ¿Ya? Entonces voy a entrar en un hipotiroidismo acá. Pero no voy a darle levotiroxina para corregir el problema tiroideo primero. Lo primero que voy a hacer es darle corticoides para primero corregir el problema suprarrenal y posteriormente recién administrar la levotiroxina. Entonces, ojo con ese detalle.
La luteinizante y la foliculoestimulante y la TSH en el orden de frecuencia es lo que van a ocurrir. En cambio, en el síndrome de Sheehan, cuando hay una necrosis de la hipófisis anterior, ya necrosis en el postparto, entonces la primera que se afecta es la prolactina. En las lesiones que son progresivas, entonces la primera que se afecta, ya habíamos mencionado, es la hormona del crecimiento, luego folículo estimulante, luteinizante, TSH y ACTH. En ese es el orden. Varía, por favor. A mí me interesa que sepan la primera en ambas situaciones principalmente. Entonces comienza con una cuadrantanopsia inicialmente, ¿no es cierto? En ambos, en cuatro cuadrantes, dos de ambos, de un ojo y dos de otro, es lo que suele afectarse inicialmente y posteriormente terminan en una hemianopsia bitemporal. Significa que en estas zonas de acá son donde suele haber una disminución de la visión. Ahora, cuando hablamos del déficit de hormona de forma individual, ya entonces vamos a ver cuáles son las manifestaciones. Cuando hay una déficit de hormona del crecimiento en los adultos, hay una atrofia cutánea, hay una disminución de la densidad ósea, un aumento de la grasa abdominal, pérdida de la masa magra. En cambio, en los niños hay un retraso del crecimiento, hay una edad ósea inferior a la cronológica, retraso puberal, tienden a ser más chiquitos, pueden haber micropenes, tendencias a la hipoglucemia, ¿ya? No se olviden de que en las hipoglucemias por déficit de hormona de crecimiento, cuando le doy hormona del crecimiento, recién es lo que logra estimularse y aumentarse. Normalmente en la hipoglucemia debería aumentar la hormona del crecimiento, pero como hay un déficit por un problema tumoral o infeccioso, entonces habitualmente suele estar el paciente en hipoglucemia. Déficit folículo estimulante y luteinizante, aquí hay que dividirlo en varios grupos. Ya en las mujeres premenopáusicas hay una hipofunción ovárica con disminución de estrógeno, ocasionando esto oligomenorrea e infertilidad. En las mujeres posmenopáusicas, la clínica es inaparente. En los varones hay una hipofunción testicular con disminución del tamaño testicular, obviamente por disminución de la testosterona como tal, con impotencia, atrofia testicular, tendencia a la infertilidad, y hay una regresión de los caracteres sexuales secundarios, la voz, los vellos, el desarrollo del cuerpo, etc. En ambos sexos hay una disminución de la libido, del vello axilar y pubiano y una densidad mineral ósea. Todo ocasionado por folículo estimulante y la luteinizante. La folículo estimulante, no se olvide, en el hombre lo que produce es un aumento en la producción de testosterona. La TSH, entonces, aquí miren, esto es importantísimo conocerlo, producen un hipotiroidismo simbóseo, ¿vale? El problema está en la hipófisis, no está en la glándula ni está, no está en la glándula ni está en el hipotálamo. Entonces, significa que directamente está bloqueada la producción de TSH. Por lo tanto, no hay quien vaya y estimule a la glándula para que produzca más cantidad de hormona tiroidea. Por lo tanto, no se crece esa glándula tiroidea como tal. Y es por eso que hay un hipotiroidismo simbósico. En el déficit de adrenocorticotropina, como les mencionaba, hay una insuficiencia suprarrenal, pero sin hiperpigmentación ni hiperpotasemia. Puede haber fatiga, astenia, letargia, pérdida de peso, tendencia igual a la hipoglucemia, anorexia, náuseas, vómitos, etc. Miren, entonces lo que les mencionaba, la tiroxina aumenta las necesidades de corticoides, o sea, de cortisol para que se entienda. ¿Y entonces, y puede llevar a la aparición de crisis suprarrenal en los pacientes con hipopituitarismo, por lo que la reposición con glucocorticoides siempre debe preceder a la de la levotiroxina en el hipopituitarismo. No se olvide, ambas se ayudan. La, la, la tiroxina, ¿no es cierto? Con la adrenocorticotropina y la TSH, ambas están relacionadas. De forma sinérgica producen estímulos a base de una sola hormona que es la TRH y la ACTH también. Y entonces, cuando hay un problema de un adenoma y este tiene manifestaciones y entra en una crisis suprarrenal, inmediatamente administra glucocorticoide y
posteriormente, recién se inicia levotiroxina. La prolactina, su déficit es poco habitual y carente de expresividad clínica, excepto en el postparto donde existe una imposibilidad por la lactancia como primer síntoma del síndrome de Sheehan. Es la única excepción en realidad. En la mayoría de los casos, cuando hay alteración del tallo hipofisiario, entonces cursa, como les mencionaba, con una hiperprolactinemia, y esto a su vez va a producir amenorrea por bloqueo de la hormona gonadotropina coriónica, y además que hay una disminución en la producción de estrógeno, con disminución de la libido y la impotencia. La ADH y la oxitocina, su déficit es muy poco frecuente en las enfermedades hipofisiarias. No se olviden que la ADH y la oxitocina se producen en los núcleos paraventriculares y supraópticos del hipotálamo, y a través de sus axones neuronales ya descienden hasta la neurohipófisis para almacenarse. ¿Ya? Ok, entonces que se entienda esa parte. Ahora, cuando hay un problema hipotalámico como tal, ahí sí es donde suele aparecer la famosa diabetes insípida, pero no por un problema hipofisiario, valga la aclaración, por un problema hipotalámico. Entonces, diagnóstico, determinación de los valores basales de hormonas, folículo estimulante, luteinizante, estradiol, testosterona, todas estas hormonas son las que se tienen que solicitar. Por ejemplo, el cortisol basal es útil cuando yo sospecho una insuficiencia suprarrenal. La hormona de crecimiento casi no tiene tanta utilidad en estos casos para ver realmente su carencia, etc. Determinación hormonal tras estímulos o inhibiciones hipofisiarias. De igual forma, el déficit hormona de crecimiento se las puede utilizar como pruebas de estímulo. En el caso de hormona de crecimiento en la infancia causada por difusión neurosecretoria, puede ser útil la determinación recién ahí de hormona de crecimiento a lo largo de 24 horas. O en el síndrome de Laron, en el que hay resistencia a la hormona de crecimiento, se observan elevados de hormona de crecimiento y disminución del IFE1. Vale decir que la somatomedina es mucho más importante y mucho más valiosa que medir la hormona del crecimiento como tal para determinar su carencia. ¿Ya? El tratamiento etiológico, bueno, depende de la causa que lo produce, ¿no? Si es una causa tumoral, habrá que hacer una cirugía transensfenoidal o una radioterapia. En los casos de los prolactinoma hay otro tipo de tratamiento de elección. En primera instancia, a través de los agonitas dopaminérgicos, están las opciones de la bromocriptina, la cabergolina, etc. Entonces, miren, la sustitución de las hormonas afectadas por orden de administración, lo que les decía, ¿no? Si hay un problema, hay un trauma, hay un adenoma a nivel hipofisiario con carencia inmediata de hormonas a nivel periférico, lo primero que se va a manifestar, entonces habíamos dicho, es disminución de la ACTH en problemas agudos. Por lo tanto, va a haber una crisis suprarrenal, va a haber hipotensión arterial, va a haber hipoglucemia, va a haber hiponatremia, va a haber fatiga, va a haber hiperpotasemia, no va a haber hiperpigmentación. Entonces, con todos esos datos, pues entonces yo pienso en una crisis suprarrenal, y lo primero que tengo que hacer es administrar glucocorticoides. Ese es un tema muy aparte que lo vamos a ver cuando hablemos suprarrenales, ¿ya? Segundo lugar, la levotiroxina, y en tercer lugar, recién la sustitución gonadal. Significa tratar el déficit hormonal específico como tal. Ahora, hay otras situaciones específicas de tratamiento de acuerdo al tipo de hormona específica. Por ejemplo, en un varón que no desea ser fértil, se puede utilizar testosterona. En las mujeres posmenopáusicas no se sustituye. En las mujeres premenopáusicas que no desean ser fértiles, se utilizan estrógeno y progesterona. En las mujeres o varón que desean ser fértiles, entonces aquí sí se utiliza la gonadotropina coriónica, la folículo estimulante y luteinizante. Una cosa es dar directamente testosterona y otra cosa es dar hormona que va a estimularme intrínsecamente mis hormonas como tal. Sustitución de hormona de crecimiento en caso de estar indicado. Bueno, entonces en niños sustitución se antepone a la de las hormonas sexuales, y la desmopresina si está el paciente con una diabetes insípida como tal. Ahora, como sabemos que la causa número 1 de los
de las patologías hipofisiarias son los tumores. Dentro de esos tumores, entonces los adenomas son los más importantes. Entonces, el 10% de las neoplasias intracraneales corresponden a los adenomas hipofisiarios y estos habitualmente suelen ser benignos. Estos adenomas hipofisiarios se clasifican según su tamaño en microadenomas si son menos de 1 centímetro y macroadenomas si son más de 1 centímetro. Y se pueden clasificar también según la producción hormonal, dependiendo exactamente dónde esté ese tumorcito que, si se dan cuenta, es tan chiquitito, pero que influye en la funcionalidad de una determinada hormona. Por ejemplo, dentro de los adenomas hipofisarios más común, el que, el que por excelencia se presenta en primer lugar son los prolactinomas, ¿ya? En segundo lugar, están los relacionados al aumento en la producción de hormona del crecimiento. Aquí están la acromegalia, con frecuencia producen también aumento de la prolactina también de forma secundaria. El aumento en la producción de la adrenocorticotropina, menor frecuencia de folículo estimulante, luteinizante, TSH, etc. Los más frecuentes son los prolactinomas y la hormona del crecimiento, produciendo la acromegalia. Y la clínica obviamente va a derivar de la producción hormonal, por ejemplo, por el tumor y el aumento de la prolactina por compresión del tallo. Entonces, en los casos de los adenomas hipofisiarios, son dos los síntomas más frecuentes que tienen que saber. Y entonces, cuando dicen tienen un tumor cerebral, ¿no es cierto? Entonces tienen mucha cefalea, entonces por eso que la cefalea habitualmente entra dentro de los signos de bandera roja que se llama. Aquella cefalea que me despierta en la madrugada, ¿ok? Y que es en intensidad 10-10, ¿listo? Debo sospechar que hay alguna tumoración como causa de esa cefalea. ¿Listo? Se convierte en una cefalea también llamada como signo de bandera roja. Y por otro lado, las alteraciones visuales. Alteraciones visuales con cefalea, o sea, una hemianopsia bitemporal con una cefalea en la madrugada, ¿ya? Y de forma repetitiva, pues hay que investigar una tumoración cerebral. En estos casos, adenomas hipofisiarios. El defecto campimétrico más frecuente, vuelvo a repetirlo, hemianopsia bitemporal. Y si se extiende lateralmente, puede invadir los senos cavernosos, ocasionando una parálisis del tercer par craneal. Puede también haber una apoplejía hipofisiaria. Esto significa un sangrado agudo del adenoma que provoca una cefalea brusca con vómitos, alteraciones visuales, hipopituitarismo, disminución del nivel de conciencia, etc. Es una situación mucho más aparatosa y más complicada la apoplejía hipofisiaria. Los factores predisponentes son la presencia de un adenoma previamente conocido, hipertensión arterial que puede hacerlo sangrar, el embarazo, el puerperio, el shock, todas aquellas situaciones que signifiquen un aumento de la presión o disminución en la oxigenación van a influenciar en que ocurra esta situación. Existe también de forma paralela la tendencia a la hipoglucemia y a la hipotensión y el tratamiento de igual forma. Como es una situación aguda, lo que se hace es manejar primero con glucocorticoides y luego una cirugía de compresión. ¿Cómo voy a diagnosticar los adenomas hipofisiarios? Diagnóstico en un estudio hormonal con valores basales de hormonas y procede tras estímulo, no se olviden. Y tras estímulo significa que tengo que hacer de forma inmediata, ¿no es cierto?, la inducción a la hipoglucemia insulínica para medir la hormona de crecimiento, ACTH, y respectivamente la TRH, la hormona gonadotropina coriónica, para ver la producción de folículo estimulante, luteinizante, etc. Un estudio campimétrico necesariamente y estudios de imagen. Dentro de esto, el más importante es la resonancia magnética. El tratamiento será observación en los microadenomas no secretores. Ya puede ser que sea cefalea todo el tiempo. Ya le hago las pruebas hormonales y todas están normales. Y entonces en esos casos tengo mi microadenoma, pero sin alteración en la secreción de las hormonas como tal. Se realizan en esos casos resonancia magnética serial. En el caso de requerir una cirugía, la transensfenoidal es la óptima, excepto en los prolactinomas, que es lo que el tratamiento inicialmente es medicamentoso con agonistas dopaminérgicos. Y en caso de recidiva se utilizan la radioterapia en pacientes inoperables
y como coadyuvante a cirugía y tratamientos médicos. Tenemos la acromegalia, entonces, ¿no? La acromegalia es un adenoma somatotrópico con exceso de hormona de crecimiento ocasionando un gigantismo hipoficiario. En el 90% de los casos se debe a un adenoma hipoficiario, que estos habitualmente suelen ser macroadenomas. Es raro las hiperplasias de células somatotrópicas. La clínica habitualmente son el crecimiento excesivo de las partes actas, las manos, los pies. Hay un prognatismo, un aumento del tamaño del maxilar inferior con maloclusión dentaria, aumento de las partes blandas con macroglosia, bocio, cardiomegalia, visceromegalia. Suelen tener tendencia a la hipertensión arterial, sudoración, cefalea, apnea del sueño. Suele haber galactorrea, alteraciones menstruales, disminución de la libido e impotencia. Las acromegalias, en cierto modo, se ven también muy asociados a los prolactinomas o a la alteración en la producción de la prolactina. Hay manifestaciones cardiovasculares, diabetes mellitus tipo 2 que se asocian. Hay un aumento en la incidencia de cáncer de colon, por lo tanto hay que hacer colonoscopia en mayores de 50 años, cada 3 a 5 años, alteraciones en los campos visuales. Entonces, como ven, hay una gran cantidad de manifestaciones clínicas. En la analítica pueden haber hiperfosfatemia, hipercalciuria, insulinoresistencia, hiperglucemia, hiperinsulinismo. Lo que les decía, no tanto la hormona de crecimiento basal es la que es válida, sino la somatomedina C, que es una hormona, ya que en realidad me demuestra la reserva de hormona de crecimiento que suelo tener yo. Y esta es la que suele estar más elevada. Hay una ausencia de supresión de la hormona de crecimiento tras 2 horas de sobrecarga de glucosa. Significa que no disminuye su producción, que ante el aumento de la glucosa, como es la hormona de crecimiento es una hormona hiperglucemiante, entonces yo le doy glucosa y tendría que disminuir su producción. En estos casos no disminuye su supresión. La resonancia magnética hipotálamo hipoficiaria con gadolinio y la campimetría. El tratamiento tiene que ser quirúrgico, una cirugía transesfenoidal, o tratamiento médico con análogo de somatostatina. En recidivas, tras cirugía o radioterapia o enfermos inoperables, se utiliza opteótido o lanreótido. Utilizan también análogos de la hormona del crecimiento como el pegvisomant o agonistas dopaminérgicos, la radioterapia coadyuvante en algunos casos de recidiva, etc. Entonces es una situación bastante aparatosa con manifestaciones oculares, cardiológicas, a nivel de colon, etcétera. Entonces, miren, yo les voy a mostrar. Yo hace unos años atrás tuve unos casos, eh, tuve unos pacientes con, ahorita les voy a mostrar un poquito, ¿qué lo hice? Miren, entonces, no sé si pueden ver las imágenes. Este era un paciente que yo tenía con acromegalia. ¿Ven la imagen, chicos? ¿Ven la imagen? En grande no, doctor. ¿No ven la Solo imagen? pequeña. Solo pequeña. A ver, ¿ahí la ven la imagen? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, ese es un Sí. paciente con acromegalia. Miren, tiene un prognatismo bastante importante y unas manos que eran tremendamente gigantes, una piel bastante seca, unos ojos gigantes, los cabellos quebradizos, tenía un bocio, era pequeño con cardiomegalia, hipertensión arterial y tenía más tendencia a las infecciones y era diabético. Ahora les voy a mostrar otras fotitos. Mira ahí más de cerca. Ahí se observa claramente el prognatismo marcado del maxilar inferior. Sus pies eran gigantes con una hiperkeratosis. Miren, y esta era la imagen de resonancia magnética de la ocupación de la hipófisis, ¿no es cierto?, por ese tumor hipoficiario que ocasionó un aumento en la secreción de hormona del crecimiento. Posteriormente ya hicieron la cirugía transesfenoidal, significa a través de la naricita, con disminución en el tamaño de ese tumor. Entonces todo esto era lo que ocupaba.
Bien, entonces nos vamos a quedar hasta acá, chicos, ya hasta acromegalia. Ya la siguiente semana vamos a seguir hablando de el resto de patologías de hipófisis anterior. Nos falta relacionados a la prolactina, diabetes insípida, etcétera. No es mucho, pero para que no sea demasiada la información que se les cargue en su cabecita, vamos a quedar en los tumores productores de hormona del crecimiento en exceso, que es la acromegalia. Bueno. Bien, jóvenes, entonces lo voy a subir enseguida yo estos dos temas que hemos avanzado y la siguiente semana vamos a terminar esta última partecita y vamos además a comenzar a hablar de suprarrenales. Si pudiesen ustedes repasar previamente estos temas, les va a significar mucho porque ya van a venir con al menos una noción de lo que se está hablando y no así tanto que como si estuviera hablándosele en chino, ¿ya? Que Dios los bendiga, chicos, y que tengan un excelente fin de semana, ¿vale? Gracias, Chao, doctor. chao, jóvenes. Gracias, Gracias, doctor. Igualmente.